Bueno, bienvenidos al repaso 3 de ejercicios de parcial de análisis matemático. Vamos a compartir pantalla de nuevo. ¿Se ve acá Sí, sí, se ve. el parcial? Bueno, ya está, el ejercicio 4 ya está. ¿Por cuál seguiría yo? Siempre hay que elegir el más fácil para seguir en un parcial. Son 5 ejercicios o 4, creo que son 4. Bueno, siempre hay que elegir el más fácil. Elegimos primero el de dominio, que yo lo expliqué la otra vez. Está colgado en el club, en YouTube. Y ahora expliqué el ejercicio 4 simplificando la mínima expresión, que había que derivar, y ahora vamos a hacer otra cosa que tenga que ver. Por ejemplo, el ejercicio 3 que me interesa, digamos, es un ejercicio interesante como para repasar lo de continuidad y asíntotas. Dice clasificar la discontinuidad de la siguiente función justificando su respuesta según las condiciones de continuidad de una función en un punto, bla, bla, bla. Tengo esta función, y después dividir el punto B. Si el dominio de una función es el conjunto de los números reales, entonces la gráfica no admite asíntota vertical. Esto es una pregunta para justificar. Si el dominio de una función es el conjunto de los números reales, entonces la gráfica no admite asíntota vertical. Bueno, esto se puede responder fácilmente. El punto E, ¿no? Si uno conoce la definición de asíntota vertical, la va a entender. Se supone que para que exista asíntota vertical, ¿qué debería pasar? Que el denominador sea distinto a cero. O sea, D igual a distinto a cero. No, hay que igualar a cero el denominador. Vale. O sea, guarda, para sacar asíntota vertical hay que igualar a cero el denominador de una función, o hay que igualar a cero lo que está dentro de un logaritmo, que en este caso es el logaritmo natural por los problemas de siempre. Así yo voy a hallar las asíntotas verticales posibles. Después hay que comprobar si existe o no, porque el primer paso es igualar a cero lo que está en el denominador y despejar x, y en ese valor de x, después hay que hacerlo, o esos valores de x hay que hacer otra cosa, o en el caso de que aparece el logaritmo de x, o logaritmo de algo con x, lo de adentro logaritmo lo igual a cero, despejo x, y ese valor de x o esos valores de x hay que hacer otra cosa. La pregunta es, ¿qué otra cosa hay que hacer para verificar exactamente de que existe, o bueno, si existe o no, una asíntota vertical? Porque el hecho de que yo iguale a cero el denominador o lo que está dentro de un logaritmo natural y despeje x no me garantiza que exista asíntota vertical. Tengo que hacer otra cosa para ver si existe o no. Algo que me dé una condición suficiente como para decir sí, existe en x igual a tanto. ¿Cuál era esa condición esa condición suficiente que me aseguraba la existencia de la asíntota vertical? Límites laterales. Sí, tengo que hacer el límite lateral, o bueno, los límites laterales, o alguno de ellos por lo menos, cuando x tiende a ese valor que yo despejé. Si alguno de los dos límites laterales, cuando hago alguno de los dos límites laterales, cuando x tiende a ese valor que despejé, me da más o menos infinito, entonces sí existe en ese valor de x una asíntota vertical. Porque si los dos límites laterales me dan un número, o sea, un valor finito, entonces no existe asíntota vertical. Por lo tanto, hay que asegurarlo así. Entonces, acá me está diciendo el punto B que el dominio son todos los reales. Y supongamos que existe asíntota vertical, ¿no? Significa que yo pude igualar a cero el denominador, o pude igualar a cero lo que está dentro de un logaritmo,
pero en cuanto yo lo igualé a 0, ese valor de x ya deja de estar en el dominio porque no existe logaritmo de 0, ni tampoco nada dividido por 0. Por lo tanto, sería contradictorio que exista asíntota vertical si el dominio son todos los reales. No puede existir asíntota vertical por el solo hecho de que el dominio son todos los reales. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. O sea, la justificación vendría por ese lado. Si yo saco el dominio de la función, sea algo con algo dividiendo por x o un logaritmo, ¿no?, de algo con x. Yo saco el dominio y el dominio excluye valores donde se anula el denominador o donde se anula lo dentro del logaritmo, entonces hago el límite en esos valores, esos límites laterales, si me da más o menos infinito, existe asíntota vertical. Pero ¿qué pasa si el dominio me da todos los reales? Si el dominio me da todos los reales, no tuve que excluir absolutamente ningún valor de x. Por lo tanto, si algún límite me da, o algún límite de algún número, o algún límite hacia un número me da más o menos infinito, significa que ese número no estaría en el dominio de la función. Por lo tanto, sería absurdo, no puede ser que el dominio sean los reales y que exista una asíntota vertical. ¿Me explico? Sí. Lo tienen que explicar en palabras, no con terminología matemática, porque no están capacitados para eso. Pero la idea era responder, si el dominio de la función son todos los reales, no tuve que excluir ningún valor de x de la función, y por ende, cuando haga el límite, cuando x tiende a cualquier número del dominio, ese límite me va a dar un número finito, porque si me da un número más o menos infinito, significa que en ese número, en ese valor de x, existe una asíntota vertical, y si existe una asíntota vertical, ese número estaría excluido del dominio, por lo tanto eso sería absurdo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Bueno, eso es lo que hay que contestar. Yo ahora me voy a remitir a hacer el problema 3. Después por ahí si tengo tiempo lo escribo en el pizarrón en el B, pero bueno, ya lo dije. Y el problema 3 consiste, el problema 3A, ¿no?, en analizar las discontinuidades de las funciones. Tengo f de x, o y, acá pusieron y, 4 menos x cuadrado, menos la raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Creo que era así. Sí. Bueno, listo, bárbaro. Acá está. Entonces, analizar las discontinuidades de la función. Este es el punto A. Este sería el punto 3A. Porque el B ya lo comentamos. O sea, no puede existir asíntota vertical si el dominio son todos los reales. Porque si existiese asíntota vertical, entonces ese valor de x estaría excluido de todos los reales, y por lo tanto el dominio no serían todos los reales. Es un absurdo. Es decir, el dominio son todos los reales, no puede existir asíntota vertical, porque si llega a existir un valor de x donde aparece una asíntota vertical, una línea punteada en el gráfico, donde está excluido ese valor de x, si está excluido ese valor de x, entonces el dominio no son los reales, son los reales menos ese valor. Y eso es absurdo, porque me está diciendo la proposición de que el dominio, o el enunciado, me está diciendo que el dominio son todos los reales, cuando no lo es. Absurdo. Entonces no puede haber asíntota vertical si el dominio son todos los reales. Eduardo, una cosa.
nosotros hicimos ese ejercicio Sí. y pensamos que sí tenía asíntota vertical, No, no, pero porque acá no pide hacer asíntota vertical en el punto 3A. Eso para el no, bueno, punto pero B. para averiguar el dominio de la función, por eso también. Ah, no, bueno, ahora vamos a analizar la discontinuidad. Yo estaba hablando del punto B recién, haciendo a colación a lo que vimos antes cuando compartimos pantalla, enfatizar que el punto B no existe asíntota vertical de una función si el dominio de la función son todos los reales. No, yo ya lo expliqué. Ahora, en el punto 3A pide analizar las discontinuidades de esta función, que es otra cosa. Nada que ver. Pero una consulta. ¿En este no hay asíntota vertical en este ejemplo? No me pide asíntota verticales. El No. enunciado es ese. Punto. Ok. No, ustedes no tienen que sacar cosas. Si ustedes llegan a... El problema dice analizar las discontinuidades posibles de esa función y le sacan las asíntotas verticales, le ponen mal. Porque dicen no respetó la consigna. Yo no le pregunté, le voy a poner, no le pregunté asíntota vertical, solamente las discontinuidades. Por el hecho de Ok. portarse bien, terminé mal. Uno tiene que, en matemática, responder lo que le preguntan, muy formalmente. Si agrego cosas de más, está mal, porque no lo preguntaba la consigna. Entonces, ¿dónde analizo las discontinuidades? ¿Cómo se analizaban las discontinuidades? El denominador. No, ¿cómo se analizaban las discontinuidades? Pregunta. ¿Cómo se empieza a analizar las discontinuidades? Las posibles discontinuidades, ¿no? Por ahí no hay, qué sé yo. ¿Cómo se empieza a analizar las discontinuidades o posibles discontinuidades de la función? Primero, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sacar la Bueno, continuidad. La continuidad. ¿eh? La continuidad. Primero. La No. continuidad. ¿Dónde se analiza la discontinuidad de las posibles discontinuidades, o la continuidad y las discontinuidades, ¿no? Observación, yo lo dije millones de veces. La continuidad y las posibles discontinuidades se analizan en los valores de X descartados del dominio y donde se parte la función. Acá la función no es partida, es una sola función. Lo dije millones de veces. Lo dije millones de veces. Me lo olvidé. Y donde se parte la función. Donde se parte. Acá no se parte porque no es una función partida. Una función partida de la de esta, qué sé yo. X más 1, si X es mayor o igual que 3, menos X, si X es menor que 3, 1, si X es, no sé. Bueno, ya está, es una función así. Una función así es una función partida. Bueno, esto es una función partida, a tramos. ¿Dónde se parte la función? Acá se parte en 3, porque para x mayor o igual que 3 vale esta función, y para x menor que 3 vale esta otra función. Para x mayor o igual que 3 vale esta, y para x menor que 3 vale esta otra función. Entonces, aquí se parte en 3. Pero acá no existe una función partida, es una sola función. Acá habría que analizar la continuidad o posible discontinuidad en x igual a 3.
Primero se analiza la continuidad por la definición de continuidad que ya hemos dado. Y después se analiza si no es continua la función, si no llega a ser continua porque no cumple alguna de las dos condiciones de la definición de continuidad que hemos dado, si llega a fallar alguna de esas dos condiciones que define lo que es la continuidad de la función, entonces la función pasa a ser discontinua y a partir de ahí se analiza qué tipo de discontinuidad es, si es evitable, si es una discontinuidad esencial con salto finito, esencial con salto infinito. Bueno, se ve. Acá se parte, pero acá no. Así que bueno, esto es un ejemplo de donde se parte. Entonces, donde se parte la función, que es el ejemplo que estoy borrando, por ejemplo, y todos los ejemplos que hemos visto en los videos, y en los valores de x, descartado del dominio. No solamente donde se parte la función, sino en los valores de x descartado del dominio. Hay que sacar el dominio de esta función. Para sacar el dominio de esa función, ¿qué se hace? Esto tiene que ser diferente a 0. Y a su vez, lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Dos condiciones fundamentales para poder sacar el dominio de la función. Entonces, primero lo primero, segundo lo segundo. 3 menos la raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Esto tiene que ser diferente a 0. Bueno, despejo x, vamos. Esto es fácil de despejar. Esto que está restando lo paso sumando. Me queda 3, distinto de raíz cuadrada de x cuadrado más 5. Bueno, este de raíz lo paso elevando al cuadrado. Y me queda 3 al cuadrado. Queda x cuadrado más 5. Bueno, despejo x. Esto es 9. Distinto de x cuadrado más 5. El 5 que está sumando lo paso restando. 9 menos 5 es 4. O sea, me queda x cuadrado distinto de 4. Si lo resuelvo acá, si lo hago en lugar, x cuadrado, porque me quedó esto, x cuadrado distinto de 4. Bueno, ¿cómo despejo acá? Pasás el cuadrado para el otro lado como raíz y te quedaría módulo de x distinto Bien. a... Bien, módulo porque como es una potencia par, cuando pasa una potencia par queda en barra de módulo. Ya lo hemos dicho muchas veces. Módulo de raíz de 4 vale 2. Módulo de x distinto de 2. Y esto significa de que x, por propiedad de módulo, x es distinto de 2. Y x es distinto de menos 2. Ahí está. La primera condición ya está salvada, o sea, esto es distinto de 0, x tiene que ser distinto de 2 y menos 2. Entonces hay dos valores descartados del dominio ya, 2 y menos 2. Por lo tanto hay que analizar la posible continuidad o discontinuidad de la función ahí, en 2 y en menos 2. Ya no es continua en 2 y en menos 2 por el solo hecho de que ya no pertenecen al dominio. Y si 2 y menos 2 no pertenecen al dominio, f en 2 no existe y f en menos 2 tampoco existe, por lo tanto ya es discontinuo. Ahora después hay que clasificar la discontinuidad, claro. Pero falta otra condición más para el dominio, que es esto de acá adentro, de la raíz cuadrada, tiene que ser mayor o igual a 0. Eso es, vamos a hacerlo acá al costado, es algo muy obvio. Esto de acá adentro tiene que ser mayor o igual a 0 porque está dentro de una raíz cuadrada. Ahora, x cuadrado más 5 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Qué les parece? ¿Cómo resolverían esto? Paso el 5 que está sumando, restando para el otro lado. Ajá. Y te quedaría módulo de x mayor o igual a raíz cuadrada de menos 5, pero ¿Y ahí? no se puede.
Ah, no se puede hacer esto. Está bien, ustedes lo hacen inocentemente, pero se tienen que dar cuenta, como te diste cuenta vos, o se da cuenta todo el mundo, de que cuando llegan ahí, raíz de menos 5 no existe. O sea, es cierto, esto no existe ni a palo, ni a palo. Raíz cuadrada de un número negativo no existe. Raíz par de un número negativo no está definido en los reales. No, ni a palo. Entonces, cuando uno llega a una cosa así y decir, la puta, ¿qué es esto? No. Uno vuelve atrás y dice, no, hay algo que está mal, esto no va, esto no puede ser, no puede correr. Eso está mal hecho. Entonces, vuelta atrás, y uno analiza lo siguiente. Fíjense, este número elevado al cuadrado, todo número elevado al cuadrado es mayor o igual a 0. No puede ser negativo, ¿está? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Todo número elevado al cuadrado es 0 o positivo. No puede ser x cuadrado igual a menos 4, ¿no? Es decir, todos los números que están elevados al cuadrado dan positivo. Si yo hago 3 al cuadrado me da 9. Si hago menos 3 al cuadrado me da 9 también. Me da positivo. Entonces, este es un número mayor o igual a 0. Y x cuadrado, que es mayor o igual a 0, que es un número real mayor o igual a 0, siempre va a ser mayor que menos 5. Siempre va a ser mayor que menos 5. Entonces, siempre va a ser x cuadrado mayor que menos 5. Siempre x al cuadrado es mayor que menos 5. Para cualquier número real que meta acá donde dice x. Cualquier número real que meta acá donde dice x, al elevar al cuadrado siempre el número elevado al cuadrado va a ser siempre superior a menos 5, porque es un número positivo. O 0 en el peor de los casos, porque si x vale 0, 0 al cuadrado 0, 0 al cuadrado 0, 0 es mayor que menos 5, porque 0 está a la derecha de menos 5, 0 es mayor que menos 5. Entonces siempre x cuadrado es mayor que menos 5 para todo x perteneciente a reales. Siempre. Por lo tanto, la solución de esto son los reales. O sea, no hay nada que descartar. No hay ningún problema con este x cuadrado más 5. O sea, cualquier número real yo puedo meter acá o acá y x cuadrado más 5 siempre va a dar mayor o igual a 0. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Entonces no hay que descartar nada acá del dominio, nada por el estilo. No hay problema con el dominio de la función con este término. Entonces, como 2 no sugiere ningún problema de descartar valores de x, el dominio de la función quedó así. Son todos los reales, menos el 2 y el menos 2. Donde 2 y menos 2 son los valores descartados del dominio y punto. Este factor no contribuye en nada. Me está diciendo que cualquier número real acá donde dice x puedo meter, total x cuadrado más 5 siempre va a ser un número superior o mayor o igual a 0. O sea, no va a haber ningún problema con ese factor. Ahora, ¿qué hubiese pasado si hubiese quedado acá x cuadrado menos 5? Y bueno, ahí sí, acá sí la cosa cambia, porque si es x cuadrado menos 5, el 5 que está restando pasa sumando, y ahí sí la cosa cambia, porque ahí sí ya no serían los reales, sería ya todo un lío, porque bueno, el cuadrado pasa como raíz, queda módulo de x mayor o igual que raíz de 5, y esto por la propiedad que vimos el otro día, queda x mayor o igual que raíz de 5, o x menor igual que menos raíz de 5, y bueno, esto sería el resultado de 2, y lo que habría que hacer es, en una recta real, prolijamente,
la intersección o el conjunto común de los valores de x, que son distintos de 2 y de menos 2, que cumplen con esto, que x es mayor que raíz de 5 o x menor que menos raíz de 5. En ese caso, habría que hacer esta recta real. Lo aclaro porque podría pasar. Menos 2, 2. Circulito menos 2 y en 2 porque los estoy excluyendo, x distinto de 2 y menos 2, y x tiene que ser mayor que raíz de 5 y menor que menos raíz de 5. Esto es, raíz de 5 es 2,2 y pico, debe estar por acá. Y x menor que menos raíz de 5, menos 2, y pico, debe estar por acá. Hagan la cuenta. O sea que, de todas formas, si yo tengo que encontrar un conjunto de intersección, o sea, un conjunto común que cumpla que x sea distinto de menos 2 y x sea distinto de 2, y que a su vez x sea mayor que raíz de 5 y x menor que menos raíz de 5, en todo caso acá el dominio va a quedar así. Todos los reales mayores que raíz de 5, o sea, de raíz de 5 a infinito, de raíz de 5 a infinito y de menos raíz de 5 a menos infinito. De menos infinito a menos raíz de 5. Hubiese quedado vacío el dominio. A diferencia de que si acá hubiese pasado o habido un más. Igualmente esto no va a pasar acá, lo aclaro en otro problema, en otro contexto, y bueno, en otro ejercicio diría que si acá en vez de más hubiese sido menos, había que sacar, bueno, hacer esto, x distinto 2 y x distinto menos 2, hacer esto otro, y hacer la intersección entre esto que está acá y esto de acá, prolijamente en una recta real. X distinto de menos 2, x distinto de 2, x mayor que raíz de 5, x menor que menos raíz de 5, y el dominio sería ese. Por lo tanto, bueno, habría que analizar, bueno, se supone... bueno. Acá también debería cambiar la función porque... A ver, porque es menos, yo había puesto menos. Perdón. Bueno, sí. Más 14, bueno. Bueno, y acá sería raíz de 14. Claro, x cuadrado distinto de 14 va a ser x cuadrado distinto de 14, raíz de 14. Claro. Bueno, acá no es 2 y menos 2, es raíz de 14, perdón. No es 2 y menos 2, sino raíz de 14. Esto lo dejo porque es el problema anterior. Sería esto y quitar estos valores. Raíz de 14, bueno, debe estar por acá. Por acá. Menos raíz de 14. Y acá debe estar también raíz de 14. Esos valores los excluyo. Por lo tanto, acá, perdón, el dominio va a ser, obviamente, no va a ser este. ¿Cuál va a ser en ese caso? Bueno, el dominio va a ser este. De menos infinito a menos raíz de 14, de raíz de 14 a menos raíz de 5, de raíz de 5 a raíz de 14 y de raíz de 14 al infinito. El dominio va a ser de menos infinito menos raíz de 14, de menos raíz de 14 menos raíz de 5, de raíz de 5 a raíz de 14, y de raíz de 14 al más infinito. O sea, ya ahí habría que analizar, por lo que estamos observando del dominio, los valores descartados del mismo.
Bueno, habría que analizar, bueno, lógicamente, en menos raíz de 14 y raíz de 14 la discontinuidad. Ya es discontinua en menos raíz de 14 y raíz de 14. Entonces habría que analizar la discontinuidad ahí. Pero eso en el caso excepcional de que hubiese sido menos. Si hubiese sido menos, obviamente que acá lo tuve que modificar, había puesto 2 y menos 2, pero bueno, esto es del problema anterior, ¿no? Ahora volvemos al problema anterior. Esto es del problema anterior. Pero si hubiese sido así, esto es distinto de 0, despejo me queda x cuadrado igual a 14, cuadrado pasa como raíz, x distinto de raíz de 14, x distinto de raíz de 14 y menos raíz de 14. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, esta inecuación se debe cumplir simultáneamente con estas dos cosas que están acá. O sea, grafico en una recta real, descarto raíz de 14 y menos raíz de 14, que deben estar por ahí adelante de raíz de 5. Descarto menos raíz de 14 también, y después dibujo x mayor o igual que raíz de 5, y x menor o igual que menos raíz de 5. Pero el dominio va a quedar de menos infinito a menos raíz de 14, y de menos raíz de 14 a menos raíz de 5, raíz de 5 a raíz de 14, y de raíz de 14 a infinito. Eso es en el caso que hubiese pasado un signo menos. Pero como acá había un signo más, ahora borro y vuelvo atrás. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Estoy dando dos problemas en uno. Porque en vez de más hubiese parecido un menos, tengo que hacer esto. Pues los ejercicios no van a ser todos iguales en el examen. Ahora sí vuelvo atrás. Ahora vuelvo a corregir como estaba antes. Volvemos al problema original. Vuelvo al problema original. Escribo todo como estaba antes. Y yo estoy dando dos problemas en uno. ¿Qué hubiese pasado si hubiese aparecido un más o un menos como ahora? Un menos como lo dije antes. Ahora lo estoy poniendo en más como estaba antes. Se va a quedar distinto de 4. Raíz de 4. X distinto de 2. X distinto de menos 2. Bueno, volvemos a las bases. Volvemos a lo que habíamos resuelto antes. Acá era más. Acá esto ya lo borro. Guarda que los ejercicios van a ser diferentes. Es más, la profesora podría agarrar este mismo, voy a tomar el mismo ejercicio, pero acá le pongo un menos. Bueno, hay que hacer esto que estoy borrando. Quedó en el video. Los ejercicios no van a ser iguales, como están ahí. Van a ser diferentes. Por eso hay que trabajar, haber practicado mucho tiempo. Yo siempre lo dije, todo el tiempo. Hay que practicar todos los días, desde ayer, porque si no, no sirve. Porque acá el ejercicio lo pueden cambiar como quieren. El 5 que está sumando pasa a restarlo. Bueno, y acá yo dije que, bueno, cuando hacemos esta burrada, raíz de menos 5, esto no se puede hacer, esto no existe. Entonces esto no se puede hacer, entonces vuelta atrás. Este número es mayor o igual a 0, por lo tanto va a ser siempre mayor que menos 5. Entonces siempre para todo x cuadrado, menos 5, para todo, siempre que x al cuadrado, siempre x al cuadrado es mayor que menos 5 para todo x real. Esa es la conclusión que sacamos de acá. Por lo tanto, acá la solución serían todos los reales. Y no hay nada que quitar, como hicimos en el caso de cuando aparece menos. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales, menos el 2 y el menos 2. Este dominio es el dominio de la función cambiada. Entonces, el dominio van a ser los reales menos el 2 y menos 2. Entonces, habrá que analizar la continuidad en 2 y menos 2. Ya en 2 no existe, porque f en 2 no existe, porque está fuera del dominio. F de menos 2 tampoco existe, porque está fuera del dominio. Por lo tanto, en 2 y en menos 2 hay discontinuidad. Lo que hay que hacer ahora es clasificar la discontinuidad que tiene la función en 2 y en menos 2. No sé cuánto tiempo tengo, poco. Así que nos vemos en el próximo video terminando este hermoso problema y vamos ahora a clasificar las discontinuidades en 2 y en menos 2 y veremos si es discontinuidad evitable, esencial, con salto finito, infinito, bueno, eso lo vamos a ver.
porque es parte del repaso. Así que los espero en el próximo video de repaso 4. Chau, chau.